Hola mis queridos meridianos, muchísimas gracias por estar acá. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, un tema que tiene mucho que ver contigo porque vamos a hablar sobre la capacidad extraordinaria que tiene nuestro cuerpo de poder regenerarse, de poder sanar, de poder dar ese salto cuántico que muchas veces buscamos. Y para eso he traído a un experto. Yo no lo voy a hacer porque yo no soy un experto en eso. Pero desde Canarias tenemos a un experto en el tema que nos va a enseñar cómo se desarrolla. Él ya ha escrito libros, ha hecho cursos de eso. Y para mí es un tema súper interesante. Ustedes saben que para mí la ciencia y la magia están unidas. Y el día de hoy traemos un experto que nos va a explicar eso. Así que sin más, señoras y señores, con todos nosotros, Tito Figueroa. Tito. Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. Y déjame decirte algo, una corrección. Por supuesto que eres un experto. Porque lo que tú enseñas, cuando tú ayudas a que cada uno de nosotros podamos experimentar la creación de realidad, la creación cuántica de realidad, por supuesto que eso también involucra el campo de la sanación. Pero eres bastante modesto y por eso dices que no. Lo que yo sí voy a tratar de aportar es un aspecto cientificista, es decir, qué dice la medicina al respecto, qué tipo de argumentación existe, cómo se puede refrendar esto de una manera que se comprenda con lógica, que se comprenda con racionalidad, que se entienda desde la fisiología, la neurología, la respuesta inmunitaria, etcétera, etcétera, esta posibilidad. Entonces, bueno, lo que yo pueda hacer, con todo el cariño del mundo, lo voy a aportar por acá. Y muchísimas gracias, Tito, por estar aquí. La verdad es que desde que nos conocimos hemos hecho una muy buena química. Me encanta el libro. De hecho, aquí lo tengo abierto justo en este momento, el libro de remisiones espontáneas. Aquí lo está viendo la gente. Remisiones espontáneas y la increíble capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. Ahí lo tiene, mira, ahí está. Ahí está el libro, ahí está. Perfecto. Tito, de hecho, aquí viene la primera pregunta, que sería, ¿cuál es el enfoque principal del libro, en este caso, para hacia la capacidad de curación del cuerpo humano, el cual habla de las remisiones espontáneas? Básicamente, ¿cuál es ese enfoque y qué son las remisiones espontáneas? Sí. El enfoque es única y exclusivamente, pero es lo suficientemente contundente, el siguiente. Tú que eres un experto en co-creación de realidad, sabes que en la medida en que la persona da cabida a una posibilidad, cuando entra dentro de su realidad, cuando entra dentro de su campo cuántico, eso empieza como a configurar un futuro potencial, ¿no? Entonces, muchas personas en el mundo pueden sentirse condenadas a padecer una enfermedad porque hubo alguna etiqueta que les dijo, mira, esta enfermedad es incurable, ¿ok? Y esto lo único que hay que hacer es cierta modulación, porque sí, es incurable, porque desde la perspectiva que se está, digamos, afrontando esa enfermedad y con la tecnología de la cual disponemos, mediante la medicina y mediante los tratamientos, de pronto no hay una cura eficaz para la enfermedad. De pronto hay la manera de tratarla, de reducir el impacto de los signos y síntomas de la enfermedad, pero no hay un enfoque directamente a sanar la causa de esa enfermedad. ¿Okay? Bueno, porque eso en términos de la industria que está detrás de la salud, pues lo ha contemplado así hasta el momento. Ahora, eso no significa que no exista una cura. Solo significa que a partir de la medicina y el enfoque actual que nos llega a nosotros, todavía no tienen una cura. Pero claro que existe una cura. En la misma película El Secreto hay un pasaje en donde uno de los entrevistados dice que una enfermedad incurable es una enfermedad que se cura desde adentro. Y claro, eso tiene un aspecto sumamente lógico. Si el cuerpo la creó, el cuerpo también tiene el potencial de repararlo, porque al final, ¿qué es una enfermedad? Es simplemente la pérdida de equilibrio, la pérdida de balance en algún aspecto o ámbito del organismo, en algún tejido, en algún sistema, en algún funcionamiento, ha perdido ese equilibrio
Y eso va a presentar unos síntomas, que es la forma mediante la forma mediante la cual el cuerpo se comunica y te dice, mira, he perdido el balance aquí, y nosotros, desde la perspectiva de sociedad que tenemos en cuanto al enfoque de la medicina, le llamamos enfermedad y le damos una etiqueta a eso. Ahora, esa etiqueta, cuando viene con el adjetivo de incurable, para muchas personas supone una condena, porque en su realidad, a partir de ese momento, empiezan a retroalimentar esa etiqueta. O sea, la persona que, por ejemplo, siente que tiene una diabetes, considera que es para toda la vida, que la diabetes es incurable. Entonces, todos los días del mundo está retroalimentando esa realidad, es decir, está co-creando esa realidad. Ahora, la pregunta es, ¿acaso hay personas que se han sanado de enfermedades incurables? ¿Acaso hay personas que se han sanado del cáncer espontáneamente? Es decir, que el propio cuerpo ha promovido la sanación. ¿Acaso hay personas que han sanado de condiciones autoinmunes? La respuesta es un rotundo sí. Hay muchas personas que han sanado espontáneamente el cáncer y distintas enfermedades. Ahora, la ciencia ha investigado este tipo de sanaciones. Claro, hay disciplinas dentro de la ciencia, como por ejemplo la psiconeuroinmunología, la misma epigenética, etcétera, que han investigado este fenómeno como tal y le han puesto el nombre de remisión espontánea de la enfermedad. Es decir, que ese término viene de la misma ciencia. Cuando la misma ciencia indaga, investiga y busca la explicación por la cual una persona de pronto promovió su propia sanación, su cuerpo reencontró la senda, se autorreguló, eso le llaman remisión espontánea de enfermedad. Bien, entonces, el primer paso para acercarnos a esa posibilidad, a ese potencial, es entender que es posible, darle cabida en nuestra realidad. Ese es el primer paso y es algo que enseñas tú en en casi todos tus videos. Tú lo enseñas de alguna manera u otra, porque tú siempre estás compartiendo técnicas, compartiendo protocolos, compartiendo formas para que las personas puedan ir manifestando una realidad. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. ¿La ciencia lo ha podido comprobar? Sí, la misma ciencia lo ha comprobado. No en el ámbito que nos atiende de manera oficial en la medicina, porque cuando vamos a algún experto, algún médico en especial, un cardiólogo, cuando vamos para un oncólogo, lo que sea, pues ellos tienen unos protocolos. Pero eso no quita que otros ámbitos de la ciencia, otras disciplinas de la ciencia, se hayan estado indagando desde hace décadas, hayan estado explorando este fenómeno y han podido comprobar una y otra vez que definitivamente sí, el cuerpo sí tiene formas y maneras de activar sus propios mecanismos de sanación, siempre y cuando se estén las condiciones. ¿Cómo se puede explicar una remisión espontánea de enfermedades graves, como en este caso me decías, como el cáncer o la diabetes en general? Bien, vamos a explicarlo. Fíjate, cuando estas disciplinas científicas de las cuales estoy hablando han analizado a una persona que se haya sanado espontáneamente del cáncer, que de pronto de la noche a la mañana su cuerpo corrigió esa anomalía, el tumor desapareció, etcétera, han encontrado que simplemente el mismo organismo restauró ese desequilibrio perdido. Pero quiero explicarlo un poco de manera técnica para que se pueda entender. Nuestro cuerpo, dentro de esa hermosa y magnánima complejidad y sofisticación, tiene formas, y esto quiero que quede bien subrayado y con bastante énfasis para cualquier persona que en este momento esté pasando por un desafío de cáncer. El cuerpo tiene formas de de transformar esa situación en el organismo y sanar el cáncer. Potencialmente sí las tiene, y lo voy a explicar. Por ejemplo, nuestro sistema inmunitario tiene dentro de toda esa cantidad de células que son distintas, que si células T, que si B, que si dendríticas, que si linfocitos NK, macrófagos, neutrófilos y tantos otros, son distintos tipos de células que nos defienden de una manera o de otra, nos ayudan o contribuyen en nuestro sistema de defensas. Hay un tipo de célula que es el linfocito NK,
las natural killers, ¿no? Las asesinas naturales. Esas células tienen la capacidad de viajar por sangre, llegar a donde está un tumor, rodear al tumor, incluso siendo más pequeñitas, las NK son más pequeñitas que las células tumorales, inoculan unas citoquinas, unas sustancias químicas como interferón, como interleuquinas, no importa el nombre, a esa formación tumoral y programan una destrucción, programan una muerte. Eso se llama apoptosis. Una vez que se ejecuta esa destrucción en ese tejido anómalo, en ese tumor, el mismo cuerpo, mediante un proceso que se conoce como fagocitosis, limpia de ese tejido anómalo, de ese tejido degenerado, el cuerpo, y desapareció el tumor. Esa facultad, ese potencial, siempre ha estado en el cuerpo. De hecho, tanto tú como yo, como las personas que están en la audiencia en este momento, en algún momento hemos tenido cáncer. Bueno, y yo el primero, porque en el 2005 tuve un diagnóstico de un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga y pude remitirlo espontáneamente. Y yo soy, digamos, el primero que ha tenido constancia de eso, ¿no? De hecho, de ahí fue que mi vida se partió en dos y empecé a indagar y a investigar más este fenómeno desde un aspecto cientificista. Pero en todos nosotros ocurre eso normalmente. Si hay algún margen de error en la mitosis celular y empieza a crearse una malformación, etcétera, algunas células, el cuerpo inmediatamente activa las NK llegan por sangre, donde está el tumor, rodean, inoculan las citoquinas, programan la apoptosis, que es la muerte como tal, la destrucción de ese tejido. Eso se ejecuta como si dejaran un explosivo ahí con un cierto tiempo de explosión, y luego los macrófagos, que son células que pueden devorar a las propias células del cuerpo, cuando son, por ejemplo, anómalas, etcétera, limpian eso, fagocitan esa parte del cuerpo y el cuerpo se limpia. Entonces muchas veces podemos haber tenido cáncer, tanto tú como yo, o como las personas que están en este momento en esta interacción nuestra, y no nos enteramos porque el cuerpo tiene ese potencial. Ahora, que también es un tema que tú has tocado mucho en tu canal, las emociones, por ejemplo, o distintos otros factores pueden debilitar a nuestro sistema inmune. Y en un momento de inmunosupresión, en un momento de debilitamiento de nuestro sistema inmune, puede que ocurra este margen de error en algún tejido y el cuerpo, pudiéndolo solucionar, no lo hace. Porque está débil, porque el sistema inmune está suprimido, por la razón que sea. Y no lo hace, y es cuando crece y crece el tumor y de pronto muestra unos síntomas, la persona va a un control, le detectan el tumor y en ese momento entra en lo que ya sabemos, pues en todo lo que es el tratamiento convencional, etcétera. Pero muchas veces ha sucedido de manera espontánea en nosotros y no lo hemos sabido, no nos hemos enterado. Ahora, ¿qué significa esto? Por simple lógica, que el potencial reparador del cuerpo en cuanto al cáncer sigue estando allí latente, sigue estando subyacente. Lo que hay que buscar las formas, y aquí entra lo que tú has enseñado durante tantos años en este canal, hay que buscar la forma de, digamos, poner en marcha esos mecanismos naturales de curación. ¿Ves? Crear esa realidad, poner en marcha esas células, a esos linfocitos NK, a esa respuesta eficaz inmunitaria. Y fíjate, la psiconeuroinmunología como ciencia nos enseña que somos capaces de influir en el comportamiento de todas nuestras células. También Bruce Lipton, de quien tú has hablado aquí en este canal, también nos enseña que somos capaces de influir en la expresión genética de nuestro ADN. Entonces, esos genes pueden poner en marcha mediante proteínas esas acciones. Es decir, repito, porque esto hay que repetirlo hasta el cansancio, potencialmente cualquier persona que en este momento nos esté viendo tiene la capacidad de poner en marcha este mecanismo de autorreparación del cuerpo. Y con muchos de los protocolos que tú has enseñado, pueden poner en marcha esa sanación, lo pueden promover, porque ya lo dice la ciencia, repito, podemos influir en el comportamiento de nuestras células y eso también involucra a nuestras células del sistema inmune. ¿Ves? Es co-crear una realidad.
Sí, además una realidad biológica con la que estamos completamente interconectados, porque somos nosotros, hay un entrelazamiento cuántico absoluto con todas nuestras células, cada célula es un fractal nuestro, cada célula es una expresión en miniatura de nosotros, tanto es así que con una célula son capaces de clonarnos, ¿no? Sí, entonces hay una conexión completa, tú has hablado del entrelazamiento cuántico. Sí, exactamente. ¿Ves? Entonces tenemos esa conexión absoluta con, no solamente con cada célula, Carlos, con cada molécula de ADN está en cada una de nuestras células. Sí, así en es. No, pero en la gran mayoría. Entonces, de allí esa posibilidad. Sí, perfecto. ¿Cómo afecta, en este caso, nuestra mentalidad o la capacidad que tenemos en nuestra mente para generar esa remisión espontánea? Claro, hay que partir desde el hecho en que esa mentalidad va creando circuitos neuronales. Tú sabes, esa sinapsis, que también has hablado de eso en tu canal. Entonces, nuestro cerebro va conectando neuronas, estas por medio de esas prolongaciones, por medio de esas dendritas y el axón se van interconectando y hay un lenguaje bioelectroquímico en esa interconexión neuronal. Bueno, eso es similar a programar un software. Imaginemos que nuestro cerebro es un computador biológico, ¿verdad? Y nosotros somos los programadores de ese computador biológico. ¿Cómo podemos programar un software? Fácil, interconectando neuronas. Cada neurona prácticamente es como un ordenador en miniatura, ultra sofisticado además. Entonces, imagínate con las mismas afirmaciones, que también las has enseñado aquí, pero es que tú lo has enseñado todo. Con las mismas afirmaciones, una persona que lo sostiene permanentemente, que logra entrar en ese estado de conciencia, en la medida en que va repitiendo una afirmación que pudiese estar promoviendo una sanación, va a ir fortaleciendo esos circuitos cerebrales, esos circuitos neuronales en su cerebro. Va creando esos circuitos, esas interconexiones neuronales en un grado de impronta neuronal, cuando está bastante fuerte, que incluso la misma mielina es como que se yace ese patrón neuronal, ese circuito, lo fortalece muchísimo. Eso es sinónimo a crear un software, porque esa conexión neuronal ahora bien fortalecida de tanto persistir y perseverar en la creación de la misma con intención, muy importante la intención consciente y muy importante la emoción, que también lo he enseñado aquí, todo eso va generando una programación en esa mentalidad, en ese sofisticado dispositivo magnánimo que se llama cerebro, y ese circuito va a poner en marcha mediante esos mismos impulsos bioquímicos. Recuerda que esos son mensajeros químicos, los neurotransmisores son mensajeros químicos, pero ¿qué lleva de mensaje ese neurotransmisor? Obviamente la intención que está detrás de la afirmación, la intención consciente, siempre y cuando sea verdaderamente contundente y de verdad tenga mucha intensidad. Claro. Entonces, esa intención consciente se traduce en mensajeros químicos que son llamados neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera, que viajan por sangre y llegan a las células, entran a las células, interactúan con el ADN y puede expresar los genes que pongan en marcha estos procesos de sanación. Así que tu pregunta lo abarca todo. O sea, sí somos capaces de tener esa posibilidad de promover una remisión de una enfermedad a partir de programar en nuestro cerebro los circuitos neuronales necesarios. Ahora, solamente te digo una cosita más, también sirve para mal, porque es exactamente el mismo proceso, ¿sí o no? Sí. Es el mismo proceso. Por eso es que hay que alejarse de hábitos, por ejemplo, de dramatismo, hábitos de victimismo, porque si la persona permanentemente está repitiendo este tipo de afirmaciones contundentes sobre su condición de víctima, etcétera, también está creando este tipo de circuitos neuronales que también van a tener una respuesta bioquímica equivalente, que también va a llegar a las células, que también va a interactuar con el ADN y que también el ADN va a expresar genes correlativos a esa intención
consciente que está detrás de esas frases y de esas afirmaciones. Entonces hay que tener cuidado porque es un cuchillo, ¿cómo es? Un arma de doble filo que llaman. Así es, exactamente. Vivimos en una dualidad y hay que entender que todo muy lindo, todo muy color de rosa, pero así como se alimenta lo malo, podemos alimentar lo bueno y viceversa. Y ambas cosas se nos van a devolver. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Tito, ya comprendemos bien lo que son las remisiones espontáneas. Es una explicación sublime. Te la agradezco montones. La verdad es que es impresionante cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, ahora sí, la mente puede llegar a generar estas cosas. Sin embargo, ¿exploras tú algún tipo de práctica o algo alternativo en lo cual podamos utilizar, ya sea que esté en el libro o en tus cursos, para poder generar estas remisiones espontáneas e incluso quizás no una remisión porque no estemos enfermos, sino también algo como para nuestro bienestar y más bien generar una vitalidad o una vigoricidad más potente en nuestro sistema inmune? Sí, yo tengo una metodología que es creada a partir de mi propia experiencia con 3 remisiones espontáneas que he logrado a lo largo de mi vida. La más crucial, podríamos decir, que fue el tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. Y esta metodología, que se llama coeficiencia inmunológica, combina todo lo que yo he aprendido, porque me he formado, yo no soy médico, ojo, pero me he formado en psiconeuroinmunoendocrinología. De hecho, en este momento estoy estudiando un máster en psiconeuroinmunoendocrinología. Lo que yo he aprendido de epigenética, lo que he aprendido de noesiterapia con el doctor Escudero aquí en España, con quien me formé personalmente y me hice noesiterapeuta. Para las personas que no lo saben, noesiterapia significa literalmente sanación por el pensamiento. Es decir, yo he ido combinando todo lo que he aprendido, además de Deepak Chopra, de Gregg Braden, de Joe Dispenza, de Bruce Lipton, de Nick McTaggart y todos estos. He comprado formaciones con ellos, me he formado con ellos también. Entonces, toda esa información yo la tengo clasificada mediante una metodología que se llama coeficiencia inmunológica, ¿no? Es como decir, incrementar tu coeficiente inmunitario, ¿no? Ser más inteligente a la hora de promover tu propia sanación. Y claro, esta metodología tiene 15 protocolos de autosanación. Si en algún momento nos volvemos a ver, podemos compartir algunos de los testimonios, porque tenemos testimonios hermosos e impactantes, incluso de cáncer. Yo creo que te enseñé, ¿verdad? Sí. ¿Llegaste a ver algunos, sí? Súper sorprendido. Y sí, claro, tú me habías enseñado unos y los estuve leyendo. Estamos grabando el documental, que es del cual tú también vas a formar parte. Precisamente los protagonistas son estas personas, los protagonistas del documental. Bueno, tanto tú como yo vamos a tener una participación cortita para dar un poquito de contexto en el documental, claro. Pero son las personas, los propios protagonistas, los que han logrado estas remisiones espontáneas, quienes nos van a compartir en el documental su experiencia y qué fue lo que cambiaron en su mentalidad, en su emocionalidad, en su proceder, que protocolizaron todo eso, ¿no? Entonces, pues estas personas todas vienen de esta metodología, coeficiencia inmunológica, y hay una versión gratuita que pues ya en su momento tú la compartirás para las personas que estén interesadas, por lo menos en ir conociendo la metodología, a ver si les resuena, etcétera, etcétera. Perfecto. De hecho, eso es lo que te iba a decir. Voy a estar dejando aquí abajo los links que me vas a estar compartiendo para que la gente se meta ahí, empiece a investigar. Porque si hay algo que también enseño mucho en el canal es a cuestionarse todo, a empezar a ver todo lo que sea alternativo, no quedarnos con lo que nos dicen que esto es lo que es y punto. Piensa en el momento en que eras una sola célula, Carlos. Porque cuando tú fuiste preconcebido ahí, apenas recién concebido por papá y mamá, tú eras una sola célula que se llama cigoto. Sí. Una sola célula, Carlos, pero es que hoy en día eres 50 billones o más de células ultra sofisticadas
perfectamente ensambladas con una intercomunicación impresionante, hasta el punto que entre célula y célula pueden existir más de 100.000 interacciones bioelectroquímicas por segundo. Y sabemos que nuestro cerebro es capaz de procesar hasta más de 400.000 millones de bits de información por segundo. O sea, todo eso nace a partir de una sola célula. Ahora, ¿qué había en esa única célula, en ese cigoto, que fue ensamblándote desde cero? Y te utilizo a ti como ejemplo, pero por supuesto que lo voy proyectando a todas y cada una de las personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué había en esa célula original, en esa célula primigenia, que logró subdividir esa célula en dos, y esas dos células en 4, y esas 4 células en 8? Todas eran genéticamente idénticas. Sin embargo, algunas empezaron a tomar forma de huesos, otras de músculos, otras del corazón, de riñones, de páncreas, de vaso, de cerebro, de tus rasgos, de tus ojos, de tu sistema. O sea, ¿quién coordinó mediante impulsos infinitos de inteligencia? ¿Quién sincronizó todo este magnánimo proceso inconmensurable? Claro. Pues todo eso fue sincronizado a partir del ADN, que yo le llamo Dios. O sea, para mí Dios está en el ADN. Porque el ADN son impulsos de inteligencia organizados, ¿no? Entonces, pues ese diseño original de Carlos, que hoy en día son 50 o 60 o 70 trillones de billones de células, bueno, depende si lo cuentas con el sistema americano o el sistema europeo, ¿no? Por eso a veces digo billones y a veces digo trillones, pero bueno, ese ensamblaje de ultra sofisticado de Carlos hoy en día, todo fue creado a partir de impulsos de inteligencia del ADN. Por lo tanto, aquí va una clave maravillosa. El secreto está en conectar con el ADN, porque él tiene la plantilla original. Si él te diseñó desde cero, también te puede reparar, porque el que diseña un reloj es el más facultado para repararlo a la hora de que algo falle en ese engranaje, ¿verdad? Exacto. Pues de eso se trata esta propuesta, de que la persona, mediante unos protocolos que se enseñan en coeficiencia inmunológica, logre conectar con su ADN. Perfecto. Y de allí promover esa sanación, precisamente a partir de la expresión génica. Y esos genes fabrican proteínas, y esas proteínas generan acciones. Y bueno, de eso se trata esto. Es impresionante, Tito, toda esta información. Aquí nos podríamos quedar horas hablando del tema, ya que lo manejas de pies a cabeza. Y preguntas hay muchas. Obviamente, un montón de gente que podrá ser escéptica y todo, pero es donde yo le digo a la gente: investiguen entonces. No se queden con la duda en la cabeza. Tito, no quería quitarte mucho tiempo, más bien muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Algunas últimas palabras antes de irnos? Que nada ni nadie te quite la convicción de que eres parte de algo gigantesco, y como fractal de ese algo gigantesco eres un ser infinito, como infinitas son tus posibilidades. Y dentro de estas posibilidades infinitas, la de sanarte de cualquier condición es una. Es una, exactamente. Así es, Tito, muchísimas gracias de todo corazón, y esperamos tenerte pronto otra vez para seguir hablando y desenvolviendo más el tema, porque estoy seguro que hay muchísima gente que le va a interesar todavía conocer un poco más. Pero por ahora, dejémoslo ahí, y a todos los que estuvieron por acá, muchísimas gracias por habernos acompañado, y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.